enfocado de forma diferente. Va a ser igual las secuelas de enfermedad de Pertes, pero el día de hoy vamos a demostrar cuáles son los resultados que nos muestran algunas sugerencias que provee la literatura en base a un caso pues, clínico que vamos a presentar. Yo pongo esto por aquí. Los objetivos entonces que me traje, vamos a recordar cómo se enfocan las secuelas de Pertes teniendo en cuenta su anatomía radiológica. Vamos a exponer lo que sugiere la literatura en los casos en los que se presenta un paciente con secuelas de Pertes, Stulberg 3 o 4. Y finalmente vamos a presentar el caso clínico y determinar la relación clínico-radiológica y finalmente tomar conductas al respecto. Con respecto entonces a las secuelas de Pertes, sabemos que con toda su historia natural, luego que pasan la última fase, que es la fase de remodelación y dosificación, el paciente termina presentando una pérdida de la esfericidad de la cabeza femoral que puede estar asociado a una coxavara o a un cuello corto. Adicionalmente, estos pacientes también están descritos lesiones sociocondrales por la alteración en la mecánica y alteración en la carga que pueden presentar sobre su cadera, todo secundario pues a lo que hemos mencionado. Los pacientes van a presentar coxas varas, cuellos cortos, también se pueden presentar coxas magnas y adicionalmente esto en algunos casos puede llevar a un desplazamiento lateral de la cadera y generalmente también cuando estamos en la fase de secuelas los pacientes comúnmente pueden presentar asociados a sus síntomas de dolor, limitación para la movilidad y todas las alteraciones anatómicas pueden presentar alteraciones o conflictos articulares extra o intraarticulares, como en los pinzamientos femoroacetabulares. Para recordar entonces cómo se evidencia, cómo se clasifican esas secuelas de la enfermedad de Pertes, ya sabemos que lo hacemos basado en la clasificación de Stulberg, en su estudio realizado pues hace varios años, en los que trata de predecir o de determinar cuáles son esos pacientes o cuál es el porcentaje de los pacientes que van a desarrollar artrosis. En su trabajo inicial fue a los 40 años. Los clasificaban entonces en el grupo 1 como una cabeza femoral que es normal, sí, anatómicamente sin ninguna alteración en su esfericidad y una congruencia adecuada en la cadera. El Stulberg tipo 2 sería ya una cabeza esférica, pero podíamos estar asociados pues a una coxa magna y a un cuello corto y en algunas ocasiones a un acetábulo un poco más inclinado. Estos dos puntos iniciales son los que se pueden agrupar en los grupos de congruencias esféricas o situaciones esféricas congruentes. La Stulberg 3, que es la que nos compete o la que en mi concepto pues la que vamos a hacer énfasis el día de hoy, es aquella alteración en donde se presenta una congruencia anesférica debido a que se presentó una cabeza ovoide, pero a pesar de esto el acetábulo logra tener algo de congruencia alrededor de esta cabeza y esta alteración en la esfericidad de la misma. Ya cuando estamos hablando entonces de cabezas o Stulberg tipo 4 es cuando vamos a presentar una cabeza un poco más aplanada, cilíndrica, que a pesar que es congruente, esto nos va a alterar, pues y vamos a empezar a tener alteraciones en la mecánica pues articular. En este caso, estas dos serían denominadas congruencias anesféricas y ya finalmente la Stulberg 5, en donde ya tendríamos pues un colapso irregular de toda la cabeza y una irregularidad en toda esta superficie articular. Es importante resaltar y recalcar que en la búsqueda, pues una revisión que realicé, me enteré que a pesar que Stulberg en su momento daba una correlación con el riesgo de artrosis a los 40 años, trabajos más recientes están empezando o empiezan a dar conclusiones con respecto a que esos cambios artrósicos que se pueden generar, sobre todo en pacientes con Stulbergs avanzados, 4 o 5, ya podrían estar presentes antes o alrededor de los 20 años luego de presentar el cuadro inicial de la enfermedad. Entonces, esto es algo que debemos tener en cuenta. Entonces, ¿qué es lo proponen o qué es la propuesta pues, de los textos con respecto a estas secuelas de la enfermedad de Pertes? Hay que tener en cuenta que toda la morfología del fémur proximal, luego del Pertes, va a ser el factor predictor más importante para estos desenlaces a largo plazo. Y el tratamiento y el manejo, ya sea cuando si se diagnostica de forma temprana o
si ya lo tenemos en una fase de secuelas, sería tener una cabeza congruente, ¿cierto? Una articulación congruente, y eso nos va en algún momento a mejorar esos desenlaces a largo plazo. ¿Cuáles van a ser entonces las metas en el manejo y lo que nos debemos proponer cuando ya nos estamos enfrentando a un paciente con unas secuelas de PERTES? Vamos a mejorar la mecánica de la cadera como uno de los objetivos principales. Igualmente, con el objetivo de mejorar o eliminar ese pinzamiento femoroacetabular, hay que hacer una mejoría, o hay que intervenir todo el mecanismo abductor para mejorarle su brazo de palanca. La otra parte es aliviar el dolor. Cuando se alivia el dolor, esto va a mejorar la función de la cadera adicionalmente. Y el objetivo final para todo esto, llevar al paciente a una calidad de vida mucho mejor y a lograr que el paciente logre desarrollar ciertas actividades que no le impidan con su trabajo o con su desarrollo pues de sus profesiones o de sus actividades. ¿Qué es lo que nos muestra los textos? En aquellos pacientes que tienen una enfermedad de PERTES ya con secuelas, los principales procedimientos y lo que nos propone la literatura es con el objetivo de ir a mejorar toda la anatomía del fémur proximal, y el procedimiento que, digamos, ya hemos mencionado varias veces, que más, digamos, logra impactar en estos desenlaces va a ser la osteocondroplastia y el alargamiento relativo del cuello femoral. Al alargamiento relativo del cuello femoral, para mis compañeros me refiero a ese procedimiento que se realiza un descenso del trocánter con todas sus estructuras que están allí insertadas, con el objetivo de mejorar el brazo del palanca y así mejorar pues toda la función del mecanismo abductor, para que lo tengamos en cuenta, y así mejoraría pues la función. Y en algunos casos y algunos trabajos reportan que según cómo evoluciona el paciente y según cómo se desarrolle los síntomas o la función luego de realizar estos procedimientos, vendría o tendría cabida pues algún tipo de osteotomía, que lo vamos a mencionar más adelante. Entonces, para exponer algo de lo que nos dicen algunos de los trabajos recientes que logré encontrar, digamos que enfocado en estos pacientes que tienen secuelas grado, digamos, intermedias 2, 3 o 3, 4, ¿cierto? Me encontré este trabajo en el cual es una serie de casos prospectiva que es publicado en este año en una revista, en un hospital del Cairo. El objetivo es que aquellos pacientes en los cuales se presentan con secuelas de la enfermedad de PERTES, el procedimiento que se les va a realizar será una luxación quirúrgica, y adicionalmente se va a realizar una osteocondroplasia y un alargamiento relativo. Fueron 30 pacientes, de los cuales todos eran sintomáticos, para que lo tengamos en cuenta, entre los 19 y los 40 años, y la clasificación de Stulberg 2 y 3 para estos pacientes teníamos 17 pacientes. Se le hizo un seguimiento aproximadamente de 2 años y se le hizo la evaluación clínico-radiológica y funcionales pues al final del trabajo. Encontramos entonces que aquí la mayoría de los pacientes, que es lo que nos interesa, tenían todos, la mayoría eran Stulberg 3 y 4, para que lo tengamos en cuenta, eran pacientes jóvenes, ¿cierto? Que en una fase de secuelas pues de la enfermedad de PERTES, la mayoría de los pacientes estaban pues en este estadio de enfermedad. Lo que ellos hacían en el momento inicial era evaluar cuál era la radiología o el desenlace radiológico de estos pacientes en su fase de secuelas. Tenían como parámetros, dentro de los varios parámetros que presentaban, les traigo estos dos para como más fáciles de entender y como los más prácticos que van a ser. El ángulo del fémur, proximal, el ángulo del fémur proximal bilateral, listo, el ángulo anatómico femoral proximal, y adicionalmente el otro parámetro que ellos tenían en cuenta era la distancia del centro al trocánter. Si bien vemos que en una cadera normal la distancia era aproximadamente de 5, en este caso aquellos pacientes en los cuales se presentaban con secuelas de la enfermedad de PERTES tenían una distancia del trocánter al centro de la cabeza femoral un poco más aumentada con respecto a los demás, e igualmente toda esta alteración que se presentaba en el ángulo anatómico del fémur proximal.
¿Cuál era el objetivo entonces de estos pacientes? Se llevó pues a la intervención quirúrgica en el cual realizaban la luxación quirúrgica, la osteocondroplasia y el alargamiento pues, relativo del trocánter. Vemos cómo aquellos pacientes en los resultados que nos exponen, vemos cómo en aquellos pacientes que luego del posoperatorio tenían una mejoría, sobre todo para aquellos pacientes Stulberg 2 y 3, en los parámetros funcionales como el Harris Hip Score y igualmente en el WOMAC. Y cuando vamos a evaluar la función que nos exponen en el trabajo, vemos cómo en la fase antes de la cirugía los pacientes presentaban unos grados de flexión, de rotación interna y abducción un poco limitada, y luego del procedimiento quirúrgico los pacientes presentan una mejoría notoria de todos los parámetros funcionales de la cadera con respecto a la función, a la rotación interna con la flexión y a la abducción. Todo esto con una P que es estadísticamente significativa. Cuando nos muestran finalmente los puntajes del Harris Hip Score en el pre y en el posoperatorio, vemos cómo aquellos pacientes en general tenían un puntaje promedio del Harris Hip Score aproximadamente de 66, y en el posoperatorio lograron obtener un resultado o un desenlace cercano a los 90 puntos con una mejoría que era pues estadísticamente significativa. Y cuando ya empezaban a evaluar todos esos parámetros radiológicos y anatómicos en el posoperatorio, vemos cómo el ángulo anatómico del fémur proximal, vemos como en el preoperatorio teníamos unos desenlaces cercanos a 50 grados con respecto al centro del trocánter, al ángulo de tonus que también lo midieron y a la distancia de la punta al centro del trocánter, y vemos como en el posoperatorio todos estos desenlaces mejoran notablemente con una P que va a ser estadísticamente significativa y según las escalas funcionales también presentando unos desenlaces favorables a esto. Vemos cómo en el posoperatorio inmediato, luego del paciente ser llevado al procedimiento quirúrgico, esta es la imagen que nos muestran en un desenlace inicial, apenas el paciente sale del quirófano. Listo, vemos cómo se presenta pues un alargamiento con respecto a la imagen inicial del trocánter, del cuello asociado pues al descenso del trocánter, y vemos cómo luego de 15 meses los pacientes presentan una coxa pues congruente, muy simétrica a la contralateral, y se mantiene la longitud del cuello con respecto al desenlace posoperatorio, para ellos obteniendo unos desenlaces radiológicos bastante favorables. Entonces, en este caso, ellos proponen que el enfoque de estos pacientes con secuelas de PERTES en estos estadios en los cuales se logra intervenir de una forma adecuada con luxación quirúrgica nos va a permitir el manejo de la patología intra y extraarticular de una forma bastante predecible, y que la osteocondroplasia y el alargamiento relativo va a mejorar sobre todo el dolor y la función en la mayoría de los pacientes sin presentar pues complicaciones notorias luego del procedimiento quirúrgico. Cuando vamos a evaluar un procedimiento adicional, me encontré este trabajo en el cual tratan de exponer los desenlaces luego de una osteocondroplastia y un alargamiento del cuello en aquellos pacientes con secuelas de PERTES. Es una pues revisión retrospectiva. Es importante determinar y cabe anotar que en este trabajo aquellos pacientes en los cuales no tuvieron un desenlace, no presentaron unos desenlaces esperados en el momento inmediato del procedimiento quirúrgico, se les adicionó una osteotomía periacetabular, sobre todo en aquellos en los cuales luego el procedimiento se les daba de alta, presentaban síntomas o signos de inestabilidad, se llevaba pues una osteotomía periacetabular. Podría ser lo que les menciono en el mismo tiempo o ya luego de haberse dado de alta como un procedimiento adicional. Es importante y les quiero mostrar esto. Lo dividieron en 3 grupos: pacientes jóvenes menores de 18 años, pacientes entre los 19 y los 28 años y pacientes mayores de 29 años, en los cuales ellos quieren comparar de forma
pues, subjetiva o como una especie de entrevista que le realizan a los pacientes para determinar cuáles son sus síntomas o qué es lo que presentan, vemos como aquellos pacientes menores de 18 años presentaron una mejoría notable y de forma significativa luego del procedimiento quirúrgico que se les realizó. Y cuando ya lo vamos a evaluar por estadios o por estadios según Stulberg, los pacientes vemos como aquellos con Stulberg 2 o 3 en esta fase presentaron una mejoría notablemente pues, con respecto a aquellos pacientes Stulberg 4 o 5. Es decir, ellos tratan de justificar que este procedimiento quirúrgico, sobre todo en fases 2 y 3, en los cuales todavía hay congruencia de la cadera, los desenlaces pueden ser mucho más favorables, sobre todo con la percepción del paciente, sin tener pues en cuenta, digamos, los desenlaces radiológicos, por decirlo de esta forma. Ellos evalúan entonces el Harris-Hipp score modificado, en donde los grupos en donde tienen el Stulberg 2 y el Stulberg 3 tienen un puntaje cercano o en promedio de 74, pero veamos cómo el Stulberg 4 y 5 tienen un puntaje pues muy similar, sin presentar pues una diferencia notable en estos desenlaces, pero no con unos desenlaces tan favorables como los que presentan aquellos pacientes con caderas un poco más congruentes. En este caso, ellos para la displasia acetabular que diagnosticaron o que tuvieron residual, no tienen una tabla, pero reportan que fueron 19 pacientes. De estos 19, 11 fueron llevados a una osteotomía periacetabular, y de estos 11, el 82% de estos pacientes reportaron que presentaron una mejoría notable durante el posoperatorio, pues o ya cuando se les había dado de alta, pero hay que tener en cuenta que luego de ser intervenidos, a pesar de tener un puntaje y una mejoría clínica, según lo que refieren, parece que estadísticamente los puntajes no eran significativos y no mejoraban pues de forma estadística significativamente. Aquí estamos entonces, en esta imagen de la derecha vemos cómo solamente se le realizó el descenso del trocánter y la cephaloplastia a un paciente, y cuando presentaba en algunos casos pacientes con displasias o displasias residuales o inestabilidad residual, fue llevado adicionalmente a una osteotomía periacetabular. Vemos entonces que en este trabajo los autores sugieren que tendría un beneficio adicional realizar una osteotomía valguizante luego de realizar el procedimiento quirúrgico, en algunos casos en los que se requiera para mejorar la congruencia articular, pero se casan con su proyecto y con su plan, que es realizar la luxación controlada, hacer una condroplastia y una osteotomía periacetabular, que para ellos la mayoría de los pacientes presentaban unos desenlaces bastante favorables con respecto a esto. Y esto pues lo podríamos discutir ahora más adelante. La osteotomía periacetabular, la que ellos proponen y está principalmente indicada pues en los textos en aquellos que tienen esqueleto inmaduro, que los cambios artrósicos no son pues notorios, y lo importante es que debemos tener una cadera congruente, entonces es un punto a tener en cuenta. Vemos cómo el objetivo es realizar varios cortes alrededor del acetábulo, en donde se tienen en cuenta pues todo el componente y toda la estructura y la fosa acetabular, para darle, como si ustedes ven al principio, la inclinación de este acetábulo inicial en la imagen superior izquierda, luego de realizar los cortes, de hacer una rotación interna, de hacer una aducción, rotación interna, en algún momento un descenso del trocánter, del acetábulo, vemos cómo la anatomía mejora notablemente y el techo se puede tornar un poco más paralelo al piso para mejorar esa cobertura y ese cubrimiento de la cadera, dado pues que está dentro de las osteotomías reorientadoras. Y la otra propuesta que nos tienen en los textos está dada por Gans y por Paley, sobre todo en aquellos pacientes en los que presentan una coxa magna. El objetivo de ellos es que con una osteotomía
una osteotomía de la cabeza femoral, una osteotomía de resección de toda la cabeza femoral, incluyendo el cuello de un segmento intermedio, vamos a mejorarle esa esfericidad a la cabeza. Vamos a realizar indirectamente un alargamiento del cuello femoral y finalmente vamos a mejorar la congruencia y el ángulo cérvico-diaficiario, por decirlo así, de estos pacientes. Se puede realizar con cortes transversos, como lo hace Gans, sobre todo el eje del cuello del fémur y un corte alrededor del trocánter para extraer ese segmento intermedio. Y finalmente cerrar con tornillos ese defecto que queda y disminuirle el tamaño de la cabeza. Y algo muy similar propone Paley pues, en uno de los textos que encontré de enfermedad de Perthes, con el objetivo de ya hacer una osteotomía un poco más alta, transversa y perpendicular al piso, con el objetivo de extraer ese segmento intermedio de la cabeza femoral y así hacer un acortamiento y adicionalmente un descenso del trocánter. Ellos en la teoría que tienen es que esta parte de la cabeza femoral que es magna y que en teoría está, digamos, no entra en contacto estrecho con el acetábulo, tiene un cartílago que es sano y que cuando se realiza esta resección intermedia de la cabeza y el cuello femoral, vamos a tener ese contacto de cuello, de cabeza sana, sobre todo el acetábulo, y eso podría pues mejorar los desenlaces de los pacientes y obviamente pues el dolor. Ellos dicen que este procedimiento sería ideal realizarlo en pacientes entre los 9 y los 16 años con el objetivo de tener unos desenlaces, digamos, más predecibles. Y sería pues ya basado en todas las metas que les he mencionado de convertir esa cabeza anesférica en una cabeza un poco más esférica y mejorarle pues la congruencia acetabular. Entonces ya, digamos, para terminar esta primera parte de la revisión, creo que es fundamental entender cuál es la historia natural y la fisiopatología de la entidad para tener un mejor desenlace relacionado con la congruencia articular. Sabemos que ya la literatura expone que aquellos pacientes en los cuales se realiza una intervención, sin importar el estadio en el que se encuentren, van a tener mejorías en la función, en los desenlaces y en los desenlaces funcionales, aunque esa progresión a la artrosis parece que no se puede evitar debido pues, a la historia natural de la enfermedad. Entonces eso es algo que debemos tener en cuenta también.